¿Qué tal Ricardo González? Político, abogado, muy preparado, fue ministro de la Niñez y la Adolescencia. ¿Cómo te va, Ricardo? Bien, ¿cómo estás, Leo? ¿Cómo andamos? Buenos días para hoy, para tu audiencia y para tu familia, que siempre aprecio también. Muchísimas gracias, querido, igualmente. Ricardo, solamente para contextualizar, vos fuiste ministro de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Y mira, en el ámbito de niñez hice una carrera de casi 11 años. Empecé mi gestión en el Ministerio de la Niñez en el año 2008, cuando era ministra Liz Torres. Estuve como su asesor jurídico, como director de gabinete. Y después hicimos una carrera institucional y terminamos esa carrera dentro de la función pública ya como ministro. Terminé mi gestión en el año 2018. O sea, ¿de qué año a qué año fuiste ministro, para ser más concreto? Y estuve como director de gabinete primero hasta el 2012. Después volví como director de gabinete otra vez y fui ministro desde el 2016 hasta el 2018. Okay. Pero antes fui viceministro, o sea, estuvimos haciendo carrera ahí en la institución y realmente aprendimos mucho. O sea, que te tocó realmente un momento dado ser ministro de Horacio Cartes, digamos, cuando él era presidente. Sí, los últimos tiempos, sí. Y tu currículum, digamos, para que la gente también sepa, por ahí los que no te conocen, digamos, está relacionado con el tema de la niñez, de la adolescencia. ¿Cuál fue tu carrera, digamos? Sí, yo hice, empecé mi función como servidor público en el Ministerio de Justicia y Trabajo. Estuve en la Dirección de Justicia primero, después fui secretario general del Registro Civil. De ahí ya pasé al Ministerio de Niñez como director de gabinete, asesor jurídico, ¿verdad? El director de gabinete sería una especie de viceministerio porque era una secretaría de Estado antes. Después se convirtió en ministerio, bueno, fui ministro en la última época y tuvimos una trayectoria de casi 27 años en la función pública y formado en la carrera de Derecho. También estuve creo que fui el primer paraguayo que estuvo como presidente de el Comité Internacional sobre el Derecho del Niño de la OEA, que tiene sede en Uruguay. También estuve ejerciendo ese cargo por 2 años. Bueno, yo hago esta pregunta nomás, Ricardo, para que la gente sepa que estamos hablando con una persona con solvencia y con mucha experiencia de esto. Quiero ir directamente entonces digamos como una polémica que se fue armando en la semana, algunos de manera tendenciosa. Hubo unas recomendaciones, aquí tengo de la ONU, no voy a leer todo porque es muy largo, sobre la niñez en el Paraguay. El 30 de mayo el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas publicó unas recomendaciones para Paraguay abordando varias áreas críticas. Las recomendaciones se enfocan en mejorar condiciones de vida, los derechos de los niños, niñas, abordando problemas como la pobreza, la educación, la salud y la protección contra la violencia. Te quería preguntar, me imagino que lo leíste, digamos, ¿qué te parecen estas recomendaciones? ¿Cómo evalúas estas recomendaciones en general? Bueno, nosotros al ser signatarios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, claro que estamos sometidos a la evaluación periódica del Comité Internacional sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? Dentro de lo que es el sistema universal. Así que las recomendaciones siempre debemos de tomarlas de manera seria y como una oportunidad de ir realizando mejoras a todo lo que es nuestro mecanismo de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Tuvimos algunos avances en algunas temáticas, tuvimos algunos estancamientos y lastimosamente también algunos que otros retrocesos en materia de implementación de estas políticas, ¿verdad? Por eso siempre es importante dentro de lo que es el ámbito de niñez, ¿verdad? He compartido con varias autoridades que han dejado en mí por lo menos grandes enseñanzas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de políticas públicas inherentes a la niñez, siempre tenemos que olvidarnos de que estas políticas públicas siempre tenemos que acordarnos que estas políticas públicas siempre tienen que ser priorizadas ante cualquier otro tipo de instancias o de gobiernos, ¿verdad? Por eso siempre hablamos de políticas de Estado y no políticas de gobierno.
Y eso yo creo que ayudó al país a consolidar políticas públicas porque se vio como políticas de Estado, por ejemplo, programas interesantes, tanto dentro del ámbito de la educación, que pese a algunas que otras, algunos que otros estancos que tenemos en el ámbito, se han consolidado, en el ámbito de la salud también, en el ámbito de la protección directa de atención en niños en situación de calle también, ¿verdad? Todo porque se ha instalado un enfoque en donde se prioriza este interés superior del niño por ante los gobiernos que fueron sucediéndose, ¿verdad? Yo puedo aseverar porque fui parte de varios gobiernos y costó bastante porque la visión tiene que ser una visión de Estado, no una visión de gobierno, y es ahí donde tuvimos que ir instalando esa política más de Estado, y enfocándonos en el interés superior del niño, ¿verdad? Porque lastimosamente cada gobierno que asume quiere desacreditar lo que el gobierno anterior hizo, y eso es lo que yo creo que estamos haciendo mal ya desde hace bastante tiempo. Tenemos que tomar políticas prioritarias como el tema de salud, educación, y que realmente se constituyan en políticas de Estado y dar una sostenibilidad a esas políticas como para que las mismas puedan concretarse y ir fortaleciendo. Las recomendaciones del comité son muy claras en estas líneas, tanto en lo educativo, que es fundamental para el desarrollo del niño, también en el ámbito de la salud y en el ámbito de la protección, ¿verdad? Tenemos una muy alta estadística relacionada a abusos y maltrato contra niños, niñas y adolescentes. Estamos en una etapa de adecuación normativa. Hace poco, la semana pasada, estaba en estudio una ley que nuevamente aumentaba las penas para los hechos punibles de abuso contra niños. Y bueno, pero falta lo más práctico, ¿verdad? O sea, no solamente quedarnos en las normas, sino que en mecanismos de prevención, por sobre todo. Y eso está muy ligado con todo lo que es mecanismo de educación y de difusión también, de los medios de denuncia, ¿verdad? El niño tiene que saber cómo detectar esta situación, y para eso la educación es fundamental, ¿verdad? Instruirles, otorgarles los materiales acordes a la edad, como para que puedan ellos identificar, y los mecanismos donde puedan denunciar, ¿verdad? Hay campañas que se fueron consolidando también en el transcurrir de los años, que buscan, bueno, esa información, servicios como el 147, que fueron ayudas, se instalaron, se consolidaron. Eso ayudó a formar también una coordinación interinstitucional con otras instancias como con el Ministerio de la Mujer, de líneas de emergencia. El Ministerio de la Mujer tiene la línea 137, eso se articula con el 911 y otras líneas de emergencia también que forman parte de una red de líneas de emergencia en materia de protección de niñez. Así que hay todavía mucho por hacer. Estas recomendaciones nos recuerdan, primero, que como país, parte del sistema universal de derechos humanos y bueno, en el ámbito de protección de niñez, estamos obligados a ceñirnos a esa convención y a rendir cuentas y a tomar estas recomendaciones de manera constructiva para seguir mejorando el mecanismo de promoción y protección, ¿verdad? Sí llamó mucho la atención algo que para mí, porque tal vez algunos estancos en algunos temas, pero sí hay un retroceso muy importante, por ejemplo, en el tema de participación. Eso se nota. Lastimosamente, el tema del área de participación protagónica que tenía el Ministerio de la Niñez, abordando un poquito la participación de niños y niñas dentro de un proceso constructivo de sus políticas también, desapareció, ¿verdad? Y otra área que también desapareció fue la unidad que se encargaba específicamente del tema de atención a niñez indígena. Y bueno, son cosas que habría que ver un poco dentro de la fundamentación y justificaciones del por qué se omitieron esas instancias que eran muy importantes para articular y por sobre todo hacer transversal el derecho de la niñez en esas líneas, ¿verdad? En el tema de protección de niñez indígenas, en el tema de participación de niños, niñas y adolescentes. Ellos tienen, conforme a lo que dice la Convención, el derecho a ser oídos, y nosotros como adultos tenemos la obligación de saber escuchar y construir con ellos esas políticas, Ricardo, conocer ellos cuáles son esas políticas también, ¿verdad? te interrumpo nomás porque uno de los puntos disculpame. conflictivos que se marcó por algunas personas que yo creo que malinterpretaron adrede o por
o por ignorancia se habló del tema del aborto. Y escuché también que alguien habló como que instaba más o menos a que un niño de 2 años se pueda masturbar. ¿Vos leíste algo de eso ahí en la recomendación? No, realmente hablaba de la protección, hablo en una parte, por lo menos de lo que pude leer de la traducción que me pasaron, que todavía no era una traducción oficial, el tema de proteger el derecho a la vida, el enfoque por sobre todo, la participación de niños. Él hablaba sobre el tema de educación en educación sexual, también por lo que pude leer, ¿verdad? Pero no así tan específicamente en relación a ese tipo de interpretaciones que me parece que ya van a una interpretación realmente radical, ¿verdad? Acá hay que enfocarse y analizar esas recomendaciones de lo más objetivo y mejorar esos mecanismos de acceso a la información para nuestros niños y niñas también en ese respecto, ¿verdad? Yo creo que es importante seguir muniendo en el ámbito educativo de instrumentos, claro que sí, elaborados de manera participativa, por eso hablé de la participación con todos los actores, ¿verdad? Y ahí dentro de ese ámbito está el niño como principal actor, están los adultos, bueno, y dentro de ese ámbito también el Ministerio de Educación, bueno, también otra institución importante que es la familia que debe de estar, pero ahí la representatividad tiene que ser realmente objetiva, ¿verdad? No radicalizadas con pensamientos o realmente líneas de pensamientos bueno, que utilizábamos en la Edad Media más o menos, ¿verdad? Hoy avanzamos y hoy las estadísticas Hablando de eso, en hablando de relación a la la edad, situación de violencia sí, hablan de otra realidad. hablando de la Edad Media, uno de los puntos más preocupantes que existe en el Paraguay, sobre todo, bueno, en muchas regiones en Latinoamérica y en otras regiones del mundo, pero en Paraguay, es el elevado número de embarazos, ¿no? De niñas, algunos de 10 años, 11, 12 años y adolescentes. Y entiendo que el comité recomendó que el Estado paraguayo derogue una resolución del Ministerio de Educación que habla de las famosas 12 ciencias para la educación sexual que se incorporó, digamos, dentro de la malla curricular. Hay varios instrumentos que están siendo o pasaron ya desde hace unos años atrás o están todavía dentro de un proceso de revisión, ¿verdad? Creo que la instalación de estos materiales fueron implementadas por el Ministerio de Educación, siguiendo algunas recomendaciones seguramente del comité en aquel entonces, pero lastimosamente el tema de la construcción de estos instrumentos no se hizo dentro de un ámbito de participación, por eso todas esas interpretaciones de que hablaban de que los materiales se impusieron, de que instrumentos se impusieron conforme a una sola línea de interpretación y ese tipo de cosas. Por eso fueron todos puestos a un proceso de revisión interinstitucional que ahora, bueno, está consolidando y algunos puntos de esas disposiciones están siendo validadas y tienen que ser implementadas lo más rápido posible y otras, bueno, ajustadas conforme también al marco normativo nacional, ¿verdad? Pues recordemos que estas son recomendaciones del ámbito nacional que siempre tienen que ajustarse al marco normativo interno de cada uno de los países, ¿verdad? Entonces, ese tipo de adecuaciones es lo que se está construyendo, un diálogo que tiene que ser objetivo, aperturista y basándose efectivamente en los resultados estadísticos que tenemos de por qué es importante contar con materiales de salud sexual y de mecanismos de prevención, porque las estadísticas hablan de una cifra terrible del número de casos, no solamente de embarazo adolescente que está mencionando, o de niñas, sino que también de abusos. Recordemos que todas estas niñas que están en las estadísticas de embarazos son víctimas de abuso. Absolutamente. ¿Y cómo se aborda? Porque también se habló, yo no tengo aquí exactamente lo que dice, ¿no? Pero se abordó el tema de la perspectiva de género, un tema que parece urticante en Paraguay, ¿no? Parece que el tema de género es como que está prohibido hablar. Y lastimosamente se tomaron de un término y malinterpretaron la definición de lo que se entiende como género, ¿verdad? Bueno, y ahí cada uno sacó sus conclusiones dentro de la línea ideológica que tiene.
y eso distorsionó mucho la objetividad de los materiales que se tenían, la objetividad de la interpretación justamente de estos informes. Bajo ninguna circunstancia este término puede entenderse como un término que apunte o contravenga a la vida o contra la vida o contra el desarrollo de las personalidades de las personas, ¿verdad? Está la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, está el Código de la Niñez y la Adolescencia, que también garantizan el desarrollo de la identidad libre de los niños, niñas y adolescentes dentro de un ámbito donde existe una corresponsabilidad. En primer lugar, dice la Constitución, está la familia, en segundo lugar la sociedad y en tercero el Estado, ¿verdad? Entonces hay tres corresponsables importantes aquí y los tres tienen que interpretar de manera objetiva cada uno de estos materiales porque las cifras realmente son alarmantes. Lo que más alarma dentro de estas estadísticas, que no solamente son los números, es dónde se originan este tipo de abusos o este tipo de violencia que se da en la mayoría de los casos dentro del mismo entorno familiar. Entonces hay que ponerse a analizar ese primer eje de protección que habla la Constitución, que es la familia, que tiene que estar alerta. Entonces, ¿por qué se está dando dentro del ámbito, del primer ámbito de protección del niño, este tipo de abusos, ¿verdad? Entonces, ahí habla mucho y tiene mucho que ver también el tema educativo. Ricardo, querido, te agradezco tu tiempo, como siempre. Un fuertísimo abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias por el espacio. Saludos Gracias, a toda tu Ricardo audiencia González. y a la familia. Un abrazo. Igualmente, Ricardo González, abogado, especialista en tema de la niñez y adolescencia, bueno, con gran trayectoria y como él contaba, bueno, pasó por incluso varios gobiernos, incluso llegó a ser ministro dentro del gobierno de Horacio Cartes. Bueno, se malinterpretó mucho esto, no quiero extenderme mucho más, pero cuando se habló del aborto, yo estoy en contra del aborto, se habló de los incestos, de violaciones. ¿Qué pasa si le violan a una niña de 10 años? O sea, tenemos que pensar en estas cosas, ¿no? Y no llevar a donde se quiso llevar por parte de algunas personas que claramente tienen visión de lo que se llama el antiderecho.